Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. La vida es tan corta como fascinante, así que no esperes a que la muerte te eche eso en cara el día que te encuentres con ella. Estamos en Mérida, Yucatán. La primera vez que vengo a esta ciudad y me parece bellísima. Estoy en las casas, en las villas Ángel Celeste. Y hoy tengo aquí a un invitado tan especial que ha merecido la pena conducir desde Tulum hasta aquí 3 horas de coche y bueno, recorrería el país entero si fuese necesario. Ángel Ochoa. Ángel, bienvenido. Igualmente, mi hermano, bienvenido a Yucatán, a Mérida, bienvenido al lugar de los mayas. Admítelo, no eres como ellos. Si estás escuchando este podcast, no eres como ellos. No estás ni incluso cerca de ellos. Podrías vestirte como visten ellos, podrías actuar como son ellos, mirar los mismos programas sin sentido en la televisión que ellos miran, incluso quizá comer la misma comida basura que ellos comen. Pero parece que cuanto más tratas de encajar, más te sientes como alguien que desencaja. Mirar la gente normal como va sobre sus existencias automáticas y creer que formas parte de un sistema. Por cada vez que dices palabras como que tengas un buen día o que hoy, ¿cómo está el tiempo hoy? Por dentro te dices a ti mismo palabras como por favor que alguien me cuente algo que me haga llorar, o ¿qué viste el otro día que te hizo aprender algo nuevo? Admítelo. ¿Quieres incluso hablar con esa chica con la que te cruzas todos los días? O esa persona en el ascensor que te sonríe. Incluso el tipo que pasa a veces por tu trabajo con una sonrisa. Y te preguntas, ¿estarán pensando lo mismo que yo? ¿Quién sabe lo que podrías aprender si realmente tomas la oportunidad de emprender o de empezar una conversación con un extraño? Todos llevamos una pieza de este puzzle. Nadie llega a nuestras vidas, nada llega a nuestras vidas por mera coincidencia. Confía en tu instinto. Ama el destino. Haz lo inesperado. Conecta a los desconectados. Interrumpe el símbolo o el significado de normal en tu vida. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Este es el episodio número 150 con un mago de la energía, de los rituales, de la vida, de la espiritualidad, Ángel Ochoa. Vamos a ello. Disrupt Everything. Si no puedes pensar más grande, piensa más ridículo. Hace como un mes estuve visitando al abuelito Antonio. Abuelito Antonio Oxté en Valladolid, para entrevistarle para Disrupt Everything Podcast Series. Y al finalizar la entrevista, en una de mis preguntas fue ¿a quién me recomendarías entrevistar después? Y el abuelito Antonio, sin dudarlo ni un solo minuto, me dijo a mi hermano Ángel Ochoa. Rescato una frase de Ángel: este estadio es nuestro, esta energía es nuestra, y en nuestra casa nadie nos viene a decir qué hacer. Así es. Ángel, bienvenido. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo, de conocerte,
por abrir las puertas a tu villa de Ángel Celeste aquí en Mérida, a la cual invito y extiendo la invitación de que vengan a verla cuando pasen por esta magnífica ciudad, y por estar en este podcast. Gracias. Bueno, nada más así, si estamos en esta así tan amable que estás haciendo esta invitación a todos nuestros hermanos que escuchan o ven tu podcast. Bueno, todos los que vengan de tu parte tienen el 50% de descuento. Y creerme que es un sitio mágico. Así que Villas Ángel Celeste en Mérida. Ángel, gracias por habernos cedido este espacio de tiempo, y me encantaría empezar esta entrevista. Después de haber dado la bienvenida, me gustaría explicarle a la gente quién eres, ¿no? Por decir algo sobre Ángel, diría que es un maestro espiritual, padrino del Santo Daime en México. Santo Daime, perdón. Padrino del Santo Daime en México, y empresario, emprendedor, agente del cambio, y según lo que he visto y escuchado, me ha contado el abuelito y lo poco que he podido hablar con Ángel previo a la entrevista, siempre quiero hablar lo menos para poder saber lo menos posible y descubrirlo en la entrevista. Ángel también es una persona comprometida con el impacto positivo, no solo en Mérida, sino en Yucatán, y me da que también en México y universalmente. Ángel es conocido como el Super Rayo, que ahora nos contará a qué se trata. Después de esta presentación, lo que me gustaría destacar, y eso siempre lo llevo cuando conozco a una persona a los 5 segundos, mi instinto me dice que estamos ante una persona, pues como decía, un maestro de la vida, una persona que ha adquirido esa maestría de la vida, vivir, un sabio de nuestros tiempos. Ángel, ¿cuáles dirías que han sido los hitos más destacados de tu vida? ¿Y qué aprendiste? ¿Los qué, perdón? Los hitos o los momentos más destacados de tu vida. Wow. ¿Y qué aprendiste en cada uno de ellos? Bueno, podría decir que uno de los momentos es aquí y ahora, ¿no? O sea, sí, si me preguntas de un momento increíble, pues es este. Y aquí estoy aprendiendo a escucharte, y al escucharte veo que efectivamente no soy igual del sistema, ¿no? Si no estuviéramos juntos. Como dices, nada es casualidad. En verdad que no es nada casualidad. Estaba aquí contigo porque así me lo dijo la vida. Y si me preguntas de un momento increíble, es este. ¿Qué otros momentos que te han marcado recuerdas desde tu niñez hasta el día de hoy? Bueno. Pues tuve una niñez muy contenta porque fui el más grande de 7 hermanos. Sí, tuve 5 hermanos más jóvenes que yo, entonces siempre nos la pasábamos jugando, siempre nos la pasábamos riendo. La vida era, o es, así, una sonrisa. A veces también es un llanto, pero sabemos que es una sonrisa porque después va a pasar el llanto. Entonces, todo bien para nosotros. Desde jóvenes sabíamos que todo era pasajero, la sonrisa y el llanto. Entonces, por eso te decía que estamos aprendiendo a vivir aquí y ahora, ¿no? ¿Y qué recuerdas en tu adolescencia que haya sido también algo que haya despertado algo en el Ángel que ha ido creciendo bueno, hasta el día de hoy? Pues la verdad es de que siempre fui un rebelde en la escuela, ¿no? Fui bastante problemático. Me expulsaban de todas las escuelas porque no podía creer lo que me estaban enseñando, no lo podía entender. O sea, no puede ser que me estén enseñando esto. No puede ser que me levanten a las 6 de la mañana para ir a la escuela, no lo podía creer. Porque
qué no me dejan dormir? Si era lo que quería yo, dormir, no quería ir a la escuela, no quería desayunar en la mañana, ¿por qué si nunca tengo hambre en la mañana? ¿Por qué tengo que comer en la mañana? Y las principales cosas que aprendí es de que no pertenecía a ese tipo de gente, ¿no? Entonces tuve serios problemas, y más cuando nací en el 53. Imagínense cómo estaba en ese entonces toda la sociedad, cuando éramos ese paso entre los piscianos y los acuarianos, ¿no? Que en realidad fui la primera generación de ese género. Entonces, con todos los cambios abiertos, no sabía qué pasaba. Estaba yo totalmente confundido de tener una abuela que me llevaba a rezar el rosario, a un papá que no creía en nada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo soy esa generación de la transición entre del Piscis y el Acuario. Es bien fuerte. ¿Por qué es tan importante esa transición? ¿Qué el Acuario, el Piscis es la era del nos callamos todos. Y el Acuario es esa era donde hablamos todo, descubrimos todo. Todo está abierto. Antiguamente tenía que ir a un diccionario a buscar alguna cosa. A veces siempre decía yo que había estudiado en la universidad para ir a saber dónde buscar. Hoy aprieto en internet y ahí está la respuesta. Es así, imagínense todo lo que he transitado para yo llegar a apretar un botón y que quiero saber qué es organización, y ahí hay 20 formas de decirme que es una organización. Entonces, todo ha sido mágico, rápido. Estoy en ese medio, estamos toda esa generación de los años 50. No sabemos dónde estamos. No sabemos si todavía estamos en los años 50 o estamos en el año 2020. No sabemos dónde estamos. Es una gran confusión. ¿Y por qué crees que es esa confusión? Porque todo ha sucedido muy rápido, ¿no? Cuando llegas a tu adolescencia y dices que te enseñan cosas que no sirven, ¿qué cosas crees, qué cosas te enseñaban que no servían y por qué cosas deberían habernos enseñado en lugar de eso? Por ejemplo, no puedo creer que no nos enseñaran a sembrar. No puedo creer que no nos hablaran del sexo. No puedo creer que no nos hablaran de la religión. O sea, no puedo entender nada de eso. O sea, entiendo que me puedes hablar de historia, de geografía, pero a mí lo que primero que me interesaba era saber a qué viene este mundo, cómo se dan las frutas, cómo se dan los vegetales. ¿Por qué no me enseñaban a sembrar? ¿Por qué no me enseñaron las partes fáciles de la vida? ¿Por qué me llevaron a la aritmética? ¿Por qué me llevaron a la química? ¿Por qué me llevaron al español cuando el español me parecía tan fácil? Y cuando empecé a enseñar español vi que era muy complicado. Dije, no, este no es el español que yo conozco. ¿Cómo enseñamos a alguien? ¿Cómo con la sabiduría de vida que tienes y todo lo que has vivido, como bien decías, cuáles crees que serían esas partes fáciles de la vida y cómo las enseñamos a otros? Hablar de todo por ejemplo, te pongo un ejemplo facilísimo, mi hija, ¿no? Hoy mi hija le preguntas, ¿a qué veniste a esta vida, a este mundo? ¿A ayudar a los demás? ¿Cómo vamos a ayudar a los demás, mi amor? Dándoles trabajo, dándoles educación, dándoles un ejemplo de vida. O sea, por ejemplo, si tú me preguntas, a ver, ¿tú predicas con el ejemplo? Sí, predico con el ejemplo. Claro que predico con el ejemplo. ¿Por qué predico con el ejemplo? Porque no trato de insultar a nadie jamás, nunca. Trato de ser amable con la gente. Trato de extenderle siempre mi mano a quien pase, no me importa quién. Trato de ser justo con las personas que trabajan conmigo. Trato de ser una persona congruente con lo que pienso y hablo. Es así de simple. Qué complicado ser congruente entre lo que dices y lo que haces, ¿verdad? Pero sí, no lo veo tan difícil hoy. O sea, ¿de qué hablas?
ay, hablo de mi hija, hablo de este mundo, hablo de lo que me sucede todos los días, lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa a tus 20 o 30, a tus 30 o 40 años? ¿Qué vives? Bueno, vivo que me tengo que recibir, veo que tengo que seguir lo que quería la sociedad, estudiar la universidad, acabé la universidad, le entregué el título universitario a mi papá y me fui de hippie para Sudamérica. ¿Cómo fue esa ruta? ¿Cómo fue ese viaje? Fuerte. Fuerte porque fui solo. Nunca había salido solo. Fuerte porque me hubiera gustado ir acompañado. Fuerte porque no sabía cómo caminar. No sabía. No me lo habían enseñado. Ahí empecé a caminar. ¿Y qué es para ti caminar? ¿Qué era para ti en ese momento? Atreverme a tomar un avión, atreverme a bajar de un avión, atreverme a ir a un hotel que no conozco, atreverme a un restaurante que no sé qué se come, atreverme a caminar, por ejemplo, en Uruguay y que me pare la policía porque cree que soy de los grupos de los Tupamaros. Su identidad no traigo porque lo dejé en mi hotel. ¿Por qué? Pues porque en México nunca usamos un pasaporte, nunca traemos nada, no pasa nada. Ahí fue muy fuerte para mí, por ejemplo, estar en Uruguay, ¿no? Fue fuertísimo. Casi me llevan a la cárcel, ya que me vieron hablar, ya me dejaron ir, pero por ejemplo, ¿no? Ahí no sabía caminar, fui a lugares donde no debía de haber ido, ¿no? Por decirte un ejemplo, ¿no? ¿Qué dirías que te enseñó? ¿Cuánto tiempo estuviste viajando de hippie? No, bueno, unos 6 meses, 7 meses, ¿no? ¿Y qué te llevas de ese viaje? Que me atreví. ¿Qué edad tenías? Como 19 años, 20 años, por ahí. ¿Dirías que eso... ¿Cómo cambió eso tu perspectiva después? Ahí aprendí que podía hacer cualquier cosa. ¿Y cómo entras en lo que llamo el camino de la vida, ¿no? El camino espiritual, el camino de la sabiduría práctica de la vida, ¿no? Porque todos vivimos, todos estamos con los ojos abiertos, pero no todos estamos despiertos. Y todos vivimos y andamos por una calle, pero no todos estamos andando por esa calle, ¿no? O sea, hay personas que, como bien dices, se atreven y empiezan a vivir de verdad, vivir despiertos. ¿Dónde empieza ese camino de Ángel Ochoa para vivir despierto? Yo creo que desde que nací, yo veía que si era distinto a los demás, que no podía creer que la gente se conformara con lo que decía. No podía creer eso, no podía decir cómo es posible que esta persona me esté diciendo que Dios es increíble
y en el catolicismo, y que vea yo que mueren tantas personas. Si Dios es tan sabio, ¿cómo es posible que deje hacer esto a la gente, no? ¿Qué gente existe tan mala? Decía. Y me contestaba la maestra, es que esto es un misterio. Y le dije, no, bueno, si eso es un misterio, no quiero saber nada de esto porque no quiero estar con ese Dios que es así. Si sabe todo y me deja hacer lo malo, no lo quiero, no quiero conocer a ese Dios, no lo quiero. Grandes problemas con mis papás, con mi mamá, el catolicismo, mi abuela me hacía ir a la iglesia, no quería ir a la iglesia, me aburría, decía esto no es real, lo único que me gustaba era comer la hostia. Y comía como 6, 7 veces, daba la vuelta a comer la hostia, eso sí me gustaba. Para serte franco. Y ahí aprendí que no era por ahí. Pero también aprendí algo bien interesante de los católicos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo los pueden engañar tan fácilmente? ¡Wow! Eso me sorprendió mucho, muchísimo. ¿Cómo pueden ser engañados tan rápidamente? De ahí empecé a caminar yo solo, ¿no? En mi propia creencia. Nunca iba a la iglesia ni creía en eso. Hasta que llegué en 1970 a Villa Olímpica en México, y ahí ya empecé a ver que había mucha magia en el lugar. Ahí aprendí a entender que veía los espíritus, ahí vi que entendía las fuerzas. Cuando yo llegué ahí vi que ese era un panteón y dije, wow, qué fuerte panteón. Después entendí que había ahí en Villa Olímpica, es donde se hizo las Olimpiadas en México en el 68, donde llegaron todos los olímpicos. Y ahí empecé a ver que esas cosas no eran normales, que aquí había algo más que eso. Y ahí aprendí a integrarme al espíritu, al gran espíritu, porque el espíritu no es un espíritu, el espíritu es el gran espíritu. No es un espíritu, es el gran espíritu. Y ahí empecé a decir, wow, qué maravilla todo esto que puedo ver y que puedo sentir. Ahí como mágicamente un amigo mío que se apellidaba Figueroa, nos invitó a mis hermanos y a mí a ir a la casa japonesa. ¿Y a qué era la casa japonesa? A las 4:30 de la mañana. ¡Wow! ¿Y a qué vamos a ir ahí? Vamos a ir a meditar el Zen budismo. ¡Wow! Cuando me dijeron, vamos a ir a meditar al Zen budismo con el maestro Ennio Takata, dije, wow, yo quiero ir ahí, por supuesto que quiero saber meditar. Y ahí empezamos a meditar con el maestro Takata desde 1970, 71, 72, por ahí. Y fuimos la primera generación de Zen budismo. Tenía como compañero que ni sabía a este muchacho chileno, que me gustaba mucho como hablaba, Jodorowsky, ¿no? Alejandro Jodorowsky, ¿no? Pero ni sabíamos que era, ni él sabía que él era él, ¿no? Sí, la verdad. Era un poco más grande que nosotros y era un tipo muy interesante, o sea, me caía súper bien. Y después de estar en el Zen budismo y pasar meditando a veces 5 horas, no podía creer que lo podía aguantar, ¿no? Y obviamente, como no se habla, nada más como una observación, el maestro Takata nunca me habló. Jamás. Wow. Y eso sí empezaba el maestro Paramitra Sutra, ¿no? Chiquero, chiquena, chiquiriqui. Ay, Dios mío, decía yo. Ay, esta esencia me gusta. ¿Qué es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando? Que lo entiendo perfectamente lo que está diciendo. Y si hoy me dijeran qué quiere decir, les diría, es la vida. Estamos empezando a respirar. ¡Wow! Cuando vi eso ahí del maestro Takata, ay, me encantó, me sentí bien, me sentí muy bien, me sentí en casa, me sentí aceptado. Me sentí por primera vez no regañado. Qué fuerte.
¿Cuánto tiempo estuviste estudiando Zen? Bueno, estudiando, no yendo a hacer trabajos, como 2 años, año y medio por ahí. Después me metí a la renovación carismática del Espíritu Santo, que eso fue súper loco, de los católicos. Renovación carismática Del Espíritu Santo, vaya nombre, ¿no? ¿Qué es eso? Es una locura de los católicos, de los católicos rebeldes. Me encantaron esos católicos. ¿Sabes por qué? Porque teníamos las reuniones a las 4 de la tarde. Si no fumábamos andamaria, no fumábamos marihuana, no tomábamos nada. Y empezábamos a hablar en lenguas. Ay, no podía creerlo, decía yo. ¡Guau! ¿Cómo es posible que esté en este grupo de enfermos, todos así hablando en lenguas y hablando acá uno así en lenguas de sánscrito, en las lenguas del Cristo, ¿no? Yo decía, ¡wow! ¡Qué maravilla! Estuve, no sé, 1 año ahí frecuentando esta iglesia de la renovación carismática, que me gustó bastante. Y después, decía, bueno, esto no es suficiente, ¿no? ¿A dónde voy? Y empecé como tenía mucho miedo, porque vengo de una madre miedosa y de un papá difícil. Tuve en esas oportunidades me atrevía yo a tener una gran facilidad en contactar con las mujeres. Una gran facilidad. Y encontré ahí muchas gentes, muchas brujas en mi camino. Y una de ellas me llevó con un maravilloso hombre que se lo agradezco profundamente a él, que se llama Salvador Roquet. Es el primer psiquiatra que daba que daba LSD o plantas en la leche. ¿En la leche? En la leche. Y hacía las ceremonias, o no se podría decir ceremonias, los seminarios, ¿no? Con toda la gente ahí en un galerón así grande, así como este, más grande. Y habíamos, 70 personas ahí. Y el cuate Salvador Roquet, después lo buscas, ¿quién es? Gran persona. Gran persona. Y sobre todo con lo que tú haces. Te va a encantar. Y empezaba a leer al Quijote y empezaba a leer la Biblia. Y iba caminando así por todos lados. Voy a pillar un vaso de agua para ti, ¿quieres? No, tranquilo. ¿Seguro? ¿Ya se apagó esto? No, sigues grabando, pero quiero pillarte un vaso de agua para ti. ¿Y para mí? Yo estoy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, lo que pasa es que no me había acordado, ¿sabes de qué? De que siempre me regañaban. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! No me acordaba bien. Qué interesante, gracias por compartirlo. Pensé que lo tenía ahí todo muy sacado, ¿no? Y generalmente así para que aprendan el qué pasa, el llorar. El llorar es bueno, pero el llorar no es bueno cuando estás conectado con el espíritu. Ahí no se llora. No se llora ahí. No se puede llorar. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque interrumpe la conexión. Te va. Por eso respiro y digo, no, ahí no, ahí estoy, porque estoy, pero lo dejo pasar. O sea, no puedo, no compito con, ahí está y lo dejo pasar, no lo enfrento, dejo que pase. Wow. Me contabas sobre Salvador Roquet. En esa instancia era yo el más chico de todos eran como mi edad ahora, sí, 67 o 70 años. Yo era más joven, de 20 años. Había ido con una bruja, Rocío Lecanda, una brujota así, que se me cambiaba la cara. Teníamos relaciones y su cara se ponía de una niña de 7 años y después una señora de 150 años. Ahí empecé wow, ¿cómo puedo ver esto? Dije, qué cosa, no sé si me gusta ver esto, ¿no? Pero sí me gustaba, sentía esa fuerza, ¿no? Y ahí con Salvador
se me acercó la gente y me decía que yo era el más millonario de todos ellos. Y decía yo, ¿por qué? Porque tú tienes a tus papás. Y ahora es el momento en que tú los entiendas a ellos, en lugar de que ellos te entiendan a ti, para que seas verdaderamente feliz. Qué bonito. ¡Wow! Hermano, cuando salí de ahí, ver a mis papás y entenderlos cómo eran, por qué reaccionaban así, entender toda su vida, qué habían pasado, a dónde habían llegado, por qué reaccionaban así, pues por todas las carestías, y mi mamá violada, mi papá dejado, o sea, ¿qué podían estos pobres hombres que traían todo ahí metido de toda esa fuerza tan negativa que traían en sus corazones? Compasión. Entonces, allá emprendí esa parte que es entenderlos, la compasión, exactamente. Y mi papá murió hace unos 10 años, y me acuerdo también que abrimos para que se fuera en el ataúd, y todo el mundo le empezó a aplaudir. ¡Wow! Para mí fue increíble porque mi papá se fue por la puerta grande, como dicen en los toros, ¿no? Salió ahí. Para mí fue un gran descanso. Mi papá saliera por ahí. Y a partir de ahí empecé a cambiar toda mi vida, ¿no? Porque no solamente empecé a entender a mis padres, sino lo más interesante, me empecé a entender a mí, ¿no? ¿Por qué tenía estas reacciones? ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué hacía lo otro? Y con el Zen budismo pues empecé más o menos a vislumbrar con la renovación carismática del Espíritu Santo, hay más o menos. Pero todo cambia cuando me atrevo a caminar por los huicholes. ¿Quiénes son Los huicholes? Son una tribu, por así llamarla, de aquí de México, que es la que come el peyote. ¿Has oído del peyote? Bueno, ellos son los guardianes de la planta. Y conocí a algunos de ellos y empecé a caminar con ellos ahí en el desierto de San Luis Potosí, comiendo la planta. Y ¡wow! Empecé a entender una gran conexión con la tierra. En una visión, yo cuidaba a los teiwaris, a los blancos. Iban muchos blancos porque estos cuates tenían que ganar dinero, entonces hacían ceremonias y se les pagaba. Y yo era el que cuidaba a los blancos. Y en una de esas cuidadas veo a una persona como una onza, como una pantera negra, así, ¡wow! Dije, ¿quién es esta? Hola, ¿por qué traes esa energía? ¿De dónde vienes? Vengo de Mapía. ¿Y qué es Mapía? Es un lugar en el Brasil, vengo de tomar Santo Daime. ¡Wow! Ahorita que acabe el trabajo, ¿me dices qué es eso? Sí, ok. Yo nada más pensaba en eso, en el trabajo. Nada más pensaba. Cuando acabó el trabajo salí corriendo. Cuéntame. Y a los 8 días después, el abuelo Antonio estaba en mi casa enseñándome al profesor de profesores, que es el Santo Daime. Si verdaderamente quieren tener un trabajo espiritual, mis hermanos, tienen que trabajar con las plantas. Si no trabajan con las plantas, en verdad, por miedo, no van a avanzar. Si tú tienes miedos a la planta, no vas a avanzar más allá del espíritu. Porque ahí es la que te abre, mira, la puerta, para que entres a esos rincones que digas, Señor mío, ¿qué es esto? Que llegues un momento y estés en el salón dorado y digas, Señor, ¿qué es esto? Esta es la Villa en May, mi hermano. Esta es la luz de cristal. ¡Wow! Obviamente, para acercarte a ella tienes que trabajar y trabajar. Pero cuando te dan la oportunidad, dice, ándale. Ángel, este es el pobre ángel, déjenlo meter. Entonces empiezas a ver que estás en estado de gracia, ¿no? Que tu rebeldía en contra de lo que no estabas de acuerdo
ha dado sus frutos hoy en día. Hoy te podría decir, oye Ángel, ¿y eres un hombre feliz con todo lo que has visto? Sí, soy un hombre que me ha atrevido a conocerme a mí mismo. Y qué fuerte fue. Una de las lecciones más grandes que he tenido en este camino espiritual, ya sé que van varios, es el Vipassana. Señor. Somos compañeros de Vipassana. Híjole. Es lo más fuerte que he hecho en mi vida. Lo más fuerte. Hace 5 años lo hice. ¿Dónde? Aquí en México, en Valle de Bravo, aquí. Ya tengo varios cursos, ¿no? Ya he ido varias veces. Pero el primero de 10 días, que en realidad no son 10 días, sino son 12. No, 12. Dicen 10, no sé por qué. Ahí me enfrenté a mí. Híjole. Uy, qué fuerte fue. El primer día me quería salir, no entregué mis llaves, ya me iba. Y por algo mágico de Dios, porque así es Dios conmigo, así había un espíritu, le agradezco. Porque como soy así, siempre hago chistes, siempre me creo que soy uno de los bufones de Dios, entonces tengo ciertos privilegios, ¿no?, con el gran espíritu, entonces lo hago reír, entonces él se alegra y siempre me da algunas reservas. Y hubo una cosa mágica ahí y aguanté los 12 días. Cuando salí de ahí pesaba 10 kilos menos de todo lo que traía atrás, que pensé que ya lo había liberado y no había liberado nada. Me enfrenté a Ángel Ochoa. ¡Wow! La lucha más encarnizada que he tenido en mi vida. Ahí vi todos mis miedos. Ahí vi lo pequeño que soy. Ahí vi que también puedo ser valiente. Ahí curé a muchos de mis antepasados, a muchísimos de mis antepasados. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahí empecé a limpiar mi descendencia. Y ahí ando caminando, limpiando mi descendencia. Y el super rayo fue así. Ese gran complejo de nunca haber podido jugar fútbol profesional, por ejemplo, ¿no? Y de repente llegas a tu vida y te dicen, hay que tener dinero, hay que recibirse. Bueno, en 1994 con las cosas de mi exmujer y las mías llegábamos a $1 millón. Y ya me había recibido. Y ahora decía, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya llegué a lo que querían esta sociedad, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué crees? Que tu equipo de fútbol nunca ha sido campeón. ¿Y cómo voy a hacerlo campeón si no soy ni entrenador, ni jugador, ni nada? Pues se lo pedí al Gran Espíritu. Gran Espíritu, ¿qué voy a hacer para ser campeón al Necaxa? ¿Qué hago? Y empezaron a pasar todas las cosas mágicas hasta que bajé al estadio y sabía perfectamente qué hacer. Tocaba un caracol, abría los 4 puntos y le tiraba flores a todos los antepasados necaxistas para que estuvieran en el estadio conmigo y con los jugadores, para ser uno solo y ser esa fuerza del poder que quiere decir Necaxa, que quiere decir donde saltan 2 ríos y sale la luz del arco iris. Ahí entendí que era parte de esa tribu, ¿no? Que a lo mejor hasta el jefe de la tribu fui y dije, wow, ¿qué es esto? El primer campeonato que ganamos, llevaba muchos brujos antes, llevaba a los brujos al estadio y limpiábamos. Y en esa vez llevé a los huicholes
y llené la cancha del Estadio Azteca, toda la cancha del Estadio Azteca, con peyotes que repartí en todo el estadio, en la final del Necaxa. Eso no sé si lo pueda decir. Bueno, no, después te lo cuento. Y llenamos el estadio de jícuri, de peyote. Y el Necaxa fue campeón ese día y varios años después también más, hasta que yo quería acabar como el Super Rayo siendo campeón del mundo. Quedamos en tercer lugar, ganándole al Real Madrid 4-3. Entonces, ahí acabé yo la cuestión del Necaxa, ¿no? Vi que verdaderamente el fútbol era una cosa terrible, llena de basura, de lo que es el fútbol, ¿no? Y me enojé tanto cuando vi la verdaderamente basura que era el fútbol, que me enojé, en mi ego me enojé y maldije al equipo y dije, nunca va a volver a calificar. Fue terrible porque se fue a segunda división y nunca podía calificar. Entonces los niños que había bajado a la cancha, porque bajé a muchos niños a través de mi vida al estadio, ¿no? Pues todos los que me decían, vamos todos, ¿no? Bajé a muchos niños. Ahí con el equipo, ahí estábamos juntos y eran los que tiraban las flores en el estadio, ¿no? Y ¿por qué digo esto de los niños? Porque los niños porque al bajarlo, los niños vinieron a ti a decirte algo, ¿no? Sí, pero iba yo más profundo, no sé por qué empecé... Bajó, no pudo codificar hasta que los niños... Bueno, sí, hasta que con los niños empecé yo a ver toda esa frecuencia que tenía yo como necaxista, ¿no? Decía yo, wow, ¿cómo puedo contactar así con la gente? Al estadio del Necaxa nada más iban 25 personas. No iba nadie. Era terrible. Pero todo el mundo me hacía burla, ¿no? ¿Cómo tú eres el único que le va al Necaxa? Le digo, pues sí, soy el único que sale en la televisión, soy el único que está ahí, el mejor equipo de México trabaja para mí. Imagínate, qué increíble. Pero ¿por qué nadie va a verlo? Porque ustedes no pertenecen a esta vibración, simplemente por eso no pueden ir. No se les permite ir, no se les da ir. Y ahí empezó una magia increíble. Decía lo de los niños. Me hablaban esos niños que bajé al campo para decir que le quitara la maldición al Necaxa. Estaba en segunda división, no podía subir, le pasaban todas las malas leches que te puedes imaginar. Y dije, ok. Me vestí hace 4 años otra vez de Super Rayo. Fui a limpiar el estadio porque ya no estaba en México, estaba en otro lugar. Y efectivamente, volvimos a primera división. Y hoy estamos en primera división. Pero no creo mucho en el fútbol. No lo creo. Creo que es algo no digno. Interesante. No creo en eso. Creo en el Necaxa. Creo en esa fuerza. Creo en ese lugar, en esa frecuencia de octava. ¿Qué es lo que te dio ser Super Rayo? El ego. ¿Y qué aprendiste? Que no soy el Super Rayo. Que soy Ángel. ¿Puedes explicar en qué consiste una ceremonia de Santo Daime y explicarnos de dónde viene y qué es exactamente? El Santo Daime viene de la ayahuasca, viene del sur de Sudamérica. Y antiguamente nada más lo utilizaban los payés, los brujos, ¿no? Los hechiceros, los guardianes en los 50, ¿no? Los guardianes de la ayahuasca. Cuando se empieza a entrar la época de Acuario, se empiezan a abrir todas las cosas. Un el maestre Ineo, un negro, el maravilloso, así grandote, precioso, empieza a
hacer pública la planta allá en el Brasil. Se muere este mestre y entran, bueno, pues, todos los discípulos, pues que obviamente con esta planta, cuando la tomemos todos, no solamente yo, cuando uno tome esa planta, inmediatamente tiene el poder. ¿Por qué cuando uno toma esa planta tiene el poder? Porque tiene el poder de la Virgen Madre, el poder de la fuerza de la curación. Y este hombre empezó los discípulos se separan y cada quien toma su camino. Y uno de ellos toma el camino allá en Mapiá, el padrino Sebastián, y tiene un hijo que se llama Alfredo, y este cuate lo abre mundialmente. Y yo lo conozco, te digo, por el abuelo Antonio, en el año 2000, y el año 2000 el abuelo Antonio me da la planta, y nunca más desde ese día, cada 15 días tomo la planta. Y la planta es... ¿Nunca más volviste a tomar o tuviste a tomar? No, desde ahí la tomo cada 15 días. Desde Lleñado 2000, pues, hace 8 días, el sábado. Sí. El sábado que entra tenemos otra ceremonia. Y es... Hermanos, es... Así te voy a decir lo que es. Te voy a decir lo que es. Así como empezaste, por eso me quedé con más ganas. Así como empezaste cuando me encuentre con la muerte. El Santo Daime es eso. Enseñarme al buen morir. Enseñándome al buen vivir. Eso es el Santo Daime. Y para la muerte, cuando llegas ahí, híjole, tienes que prepararte, mi hermano, porque si no, vas a salir como espíritu vagabundo corriendo, como salimos todos. En cambio, con el Santo Daime, aquí estoy, aquí ahora, ya llegó mi hora, voy a saltar esa barranca para entregarme al Gran Espíritu. No voy a tener miedo más, no. Para eso me preparo todos los días, para dar el salto. Perdón. No, para absoluto. Gracias, en lugar de perdón, Ángel. Eso es el Santo Daime. Porque soy un hombre miedoso. Y me atrevo porque tengo que ser valiente. Eres un hombre valiente, por eso eres miedoso. Eres un hombre miedoso porque eres valiente. Es increíble. Gracias por tu humanidad y por tu vulnerabilidad. Hace que las personas que escuchen este podcast y que yo mismo esté muy conectado a lo que dices y resuene, porque al final cuando nos pinchan tenemos sangre y somos como el resto, ¿no? Y a veces esa coraza que no nos quitamos no hace ningún bien, ni a nosotros ni a los demás, ¿verdad? Y entonces soy el dirigente del Santo Daime para mostrar mi valor. Cuando salí la primera vez a la cancha como el Super Rayo, había 25 personas en el estadio, un estadio de 125,000 personas. Cuando salí a la cancha, una persona estaba aplaudiendo y era mi mamá. Cuando vi eso, en ese momento todo cambió en mi vida y vi que el estadio estaba totalmente lleno. Que mi mamá, con su sola vibración, había llenado ese estadio. Y dije, wow, ¿cuántos guardianes tiene este equipo? Y ahí entendí el por qué era yo necaxista. Por la diferencia que hay entre las tribus y el fútbol. Mi equipo no es un equipo de fútbol, es una tribu que llegó por accidente al fútbol. Cuando limpiaste
la energía del Estadio Azteca, ¿verdad? Sí. Y entonces el Necaxa empezó a ganar partidos. Sí, muchos. Fuimos el equipo de la década. ¿Qué hiciste para limpiarla? Voy a limpiar mi casa como limpies tú eso, ¿eh? En primer lugar, me la creí. En segundo lugar, tocaba el caracol con tal ahínco abriendo los portales. Y sabía yo que vi esto de los pétalos de rosa, lo vi en la película del Gladiador. Ahí vi que eran esas cosas que caían para los gladiadores, y vi que eran pétalos. Dije, ¡wow! ¡Qué increíble! Ahí lo entendí, ¿no? Y entonces dije, ¡ay! Es que estos pétalos, claro, es el corazón de todos los antepasados, mis antepasados que están aquí. Entonces empecé a hacer ese ritual con el toquido del caracol a los 4 puntos, pidiéndole permiso a la Madre Tierra, y nuestro objetivo principal, que todos los breaks, que todas las cosas de suerte fueran a favor de mi equipo, como lo que te cuento de Butragueño. Todas esas cosas, pero que de los 22 jugadores no se lesionara nadie. No se lesionó nadie. ¡Nunca! Increíble. Ganamos muchos partidos, fuimos campeones de Copa, campeones de CONCACAF, campeones de todo. Hermano. ¿Cómo podemos cuidar de nuestra propia energía? ¿Y cómo podemos limpiarla? Como tú, como meditador. Todos los días. Meditando. Sabiendo que lo bueno va a pasar. Y que lo malo también. Y que que todo es pasajero. Nada es permanente. Hay una cosa que sí es permanente, perdón. El amor de Dios. ¿Tienes algún ritual sagrado que hagas a diario? Claro. ¿Podrías compartirlo con nosotros? Agarro mis plumas, porque tener plumas es tener la capacidad de limpiar. Y el ritual de las plumas no te las enseña nadie, tú las aprendes solo. Los aprendes cuando hablan los maestros limpiando, y tú ves y aprendes. Todos los días, tengo una hija de 6 años, todos los días limpio a mi hijo con las plumas. Todos los días agarro un huevo, lo presento al Gran Espíritu y digo lo siguiente: mi amor, tú no vas a tener ninguna enfermedad mía, ni de tu madre, ni de tus antepasados. Tú eres un alma limpia, nueva, y no aquí y ahora decretamos que ninguna enfermedad de nosotros vas a tener tú. Tú eres una persona digna, libre y en paz. Y le paso el huevo por todos los chakras, en el estómago 7, 8 veces, para un lado, 8 veces para el otro. La volteo, hago la misma operación, dejo el huevo a un lado y le doy, agarro la crema, unas cremas especiales, me froto las manos del poder, que es la primera gran esencia de los discípulos de Cristo, curar con las manos, me echo esa crema, curo a mi hija con las manos, saco la energía y después le echo un elixir mágico, que yo creo que es mágico. La limpio así del espíritu y después ese mismo líquido se la echo al cuerpo y le limpio el cuerpo para que duerma tranquila y en paz. Mi hija nunca se ha enfermado de gripillas y cosas así. Wow. ¿Qué hábitos cotidianos tienes tú, Ángel? Bueno, me levanto,
medito media hora de Vipassana. Llevo a mi hijo a la escuela. Regreso a hacer yoga. Pero hago el yoga distinto. Hago el yoga del maestro de la Ferrier, de la Gran Fraternidad Universal. Ahí de eso no hablé, perdón. De la Gran Fraternidad Universal. Él fue el primer maestre que llegó con el yoga y se llama gimnasia rítmica. No se llama yoga, eso ya lo inventamos aquí, que es yoga. Entonces tengo una gimnasia rítmica que después te mando el libro, está bien interesante. Y hago las asanas o las posiciones que de 15 minutos solamente, que me enseñó el maestro de la Ferrier, el maestro Estrada, ahí en la Gran Fraternidad Universal en México. Y después me voy tengo un campo, cuando vino lo de la pandemia, tuve mucho miedo de qué me servía tener dinero si no tenía que comer. Y tenía una hectárea en medio de la selva y la limpié toda. Y hoy producimos, de abril acá, 1, 2, 6, 8, 7 meses, hoy producimos maíz, lechugas, zanahorias, rábanos, calabazas. Ya estamos vendiendo perejil. Tenemos 2 pozos de agua ahí, le damos trabajo a la gente y vamos a trabajar ahí en la tierra 1 hora, la verdad media hora, ¿para qué me hago? Media hora ahí en la tierra, pero hoy a partir de mañana voy a estar de las 7 a las 9, todos los días en la tierra. Y trabajo vendiendo atún y vendiendo sardina, ¿no? Trabajar para las sardinas para mí es, te digo que tengo puras bendiciones del Gran Espíritu. Vender una lata de sardina que nada más la consumen la gente más necesitada del país. Yo me siento muy agraciado porque al vender una lata de sardina que vale muy barata, comen 6 personas mexicanas, entonces, y comen bien. Entonces, aparte de que me pagan, aparte de que llevo bendiciones, también llevo muchas sonrisas porque sé que estoy contribuyendo para los más pobres. Con todo lo que sabes, ¿cómo dirías que una persona de hoy puede luchar contra la ansiedad y el estrés? Reconociéndoselo. Si no te lo reconoces, no funcionas. Reconociendo la propia... Si no, no obtienes cura. Si no lo ves, no lo curas. ¿Y cómo se hace eso? ¿Te digo cómo lo ves? ¿Te lo digo? Sí, por favor. Gran Espíritu, por favor, hazme ver todos mis errores, todos mis miedos. No tengo miedo de verlos. Y quiero verlos para poderlos resolver. Porque si no los veo, no los resuelvo. Tengo un corazón tan astuto y una mente tan inteligente que hace que no vea nada. Qué interesante. Por favor, Señor, ábreme así. Tengo miedo, tengo mucho miedo, pero quiero dar el salto cuando me corresponda. Quiero dar ese salto libre, sin miedo de que estoy muriendo. Wow, gracias por compartirlo. ¿Y qué remedios compartirías con nosotros para combatir la negatividad? Esa es una cosa maravillosa que sí tengo de mi mamá, ¿sabes? Siempre estoy de buen humor. Siempre estoy de buen humor. A veces digo, ay Dios mío, por favor no me hagas hacer más bromas, porque a veces debe molestar a la gente, ¿no? Entonces, pero es que me parece todo tan cómico. O sea, la vida es una sonrisa, ¿sabes? No lo puedo creer, ¿no? O sea, cuando escucho al presidente de México hablar, digo, ay, no lo puedo creer. Este cuate, ¿qué habrá comido para poder ver así las cosas? No digo, no. O el presidente de Estados Unidos, el que me pongas, o sea, hablo de no lo puedo creer. Digo, pobres cuates, ¿dónde están? Me dan risa, son unos grandes bufones, o sea,
no puedo creer que hablen de eso. O sea, wow, me sorprende, ¿no? O sea, y tener una hija como la que tengo, imagínate, la veo, wow. Digo, ay, Señor, qué increíble que tengo aquí a mi hija conmigo. A los 67 años tengo una hija de 6. ¿Sabes por qué? ¿Por qué tengo que ser como los demás? ¿Por qué no puedo ser padre a esta edad cuando tengo toda la experiencia? ¿Cómo es posible que quieren que yo sea padre a los 25 años, 22 años, cuando estoy de cabrón por todo el mundo y que quiero conocer a todas las mujeres del mundo? ¿Y por qué tengo que estar con una sola? ¿Por qué? ¿Por qué quieren que haga eso? No quiero eso, no se lo recomiendo. No, si ustedes son una alma libre, no se casen jóvenes. De veras. No. Bueno, pues entonces voy bien. Vas bien. 38 años, no voy mal. No, claro. ¿Por qué tengo que...? ¿Por qué? ¿Dónde me lo dice? Ángel, ¿qué hacemos con esta gran enfermedad llamada pensar demasiado? Te digo cuál es el remedio. No pienses. ¿Cómo le haces para no pensar? ¿Eh? ¿Te lo digo? Buena pregunta, sí. Porque todo es pasajero. Si tú piensas, ¿sabes qué va a pasar con ese pensamiento? Se va a ir. ¿A poco ahí se va a quedar? No. Tú como persona vipassana debes de saber perfectamente de lo que estoy hablando. Si todavía tienes esa bronca, es que no estás haciendo bien tu trabajo de vipassana. Estoy de acuerdo contigo. Y no ha sido más que una vez. ¿O cuántas veces has ido a trabajar? No, he ido 4 y ahora ayer me dijeron que no podía ir como meditadora a California y voy como servidor. Qué bueno, en la cocina vas a estar, ¿no? Ya estuve una vez de servidor 5 y días, 2 de ¿no? meditación. 10 días. 10 días. Qué bueno. Y esta es mi segundo como meditador, si Bueno. me aceptan finalmente, y si no, así debía Le ser. decían a Cuenca. Decían, ay, oiga, yo he venido a todos sus cursos y todo. ¿Y qué? Aprendes pero no aplicas. Amén. ¿De qué me sirve que aprendas si no aplicas? ¿Todo el mundo debería hacer un vipassana? Todo el mundo debería hacer un vipassana. Mira tu respuesta. Cuando el mundo llegue a ser un vipassana, este mundo va a ser diferente. Es más, si tienen miedo de tomar las plantas, no las tomen. Vayan a vipassana. En vipassana no hay imágenes. No hay cantos. No hay plantas. No hay plantas. No hay sexo. No hay mentiras. No se matan animales. Vipassana eres tú y tu respiración. Amén. ¿Estás de acuerdo, no? Estoy completamente de acuerdo. En mi caso, siento que necesito ir cada año porque me conecta y me hace vivir. Estar contigo y con tu respiración te hace vivir de verdad. Y te hace ver todas las enfermedades que estás teniendo en el cuerpo. ¿O no es cierto? Sí, las sensaciones. Esto también te lo hace el Daime. Algo de lo que quisiera hablar un poquito, un minuto, si me lo permites. Sí, por supuesto. Tú me decías, ¿qué hacemos para no pensar demasiado? A mí me funciona el Vipassana y me funciona la Santa María. ¿Qué es la Santa María? La marihuana. ¿Sabes que tengo 40 años escondido de la marihuana? De hasta hoy que estoy, 40 años de mi vida me la pasé escondido. Aún contigo aquí, tengo ganas de fumar y no fumo porque tú no fumas y me respeto hacia ti. Y me muero de ganas de fumar. Por favor, Pero fuma. No voy a fumar porque Sí, tú no fumas. pero no me... No, pero es mi respeto hacia ti. Muy digno, te honra. Ya, no sé si me honre, pero no fumo por eso.
Santa María y Vipassana. Sí, pero nunca medito si fumo Santa María. Importante. Una cosa por un lado. No. Yo medito en la mañana, pero no fumo Santa María. Medito sin Santa María. Algunas veces fumo. ¿Por qué crees que no se puede fumar Santa María y meditar? Te digo por qué. ¿Por qué? Porque te vas demasiado. No tienes la capacidad de poderte sostener. No es fuerte eso, ¿no? Fumar con Santa María en Vipassana no es recomendable porque no tienes la capacidad de volver. ¿Qué es para ti ser una persona sabia? El conocimiento no es la sabiduría. ¿Sabes cómo tienes sabiduría? Caminando. Tú puedes leer todos los libros del mundo y estar en la biblioteca todo el día, no salir nunca. No hiciste camino. Hay que caminar. Hay que ir al Vipassana. Hay que ir al Santo Daime. Hay que ir a la ayahuasca. Hay que ir con los católicos y hay que ir con los judíos. ¡Wow! Los judíos. En nuestro grupo de Santo Daime había 60 judíos. Y a todos los fui a dejar a Israel. ¿Fuiste con ellos? Sí, ahí los dejé. Ya no volvieron. Bueno, sí volvieron, me refiero, pero ahí se quedaron en su judaísmo. Pensé que era la Nueva Jerusalén. Oh, qué equivocado estoy. ¿Sabes quién es la Nueva Jerusalén? Tú y yo. Esos somos la Nueva Jerusalén. Tú, con todo este grado de evolución que traes, y yo, como la primera regeneración que cruzó este camino. Qué difícil, hermano. Yo fui de las primeras generaciones, que la primera generación que cruzó este camino. Nadie me enseñó a ser padrino. Nadie me enseñó a ser padrino. Nadie me enseñó a ser padrino. ¿Y qué es ¿Ser padrino? ser padrino? Dar un buen consejo. ¿Cuál es el consejo que darías a cualquier persona que esté escuchando esta entrevista? Estar aquí y ahora, ¿Cómo? en el presente. ¿Y sabes por qué? Porque el pasado ya pasó. ¿Y el futuro qué crees? No lo conozco. Tú sí. En absoluto. ¿Y qué consejo como padrino me darías a mí? Que sigas como vas. Nada más que no pienses tanto. Vamos llegando al final y te voy a hacer una serie de preguntas más rápidas. Como, ¿qué es lo más increíble que has visto? El Salón Dorado. ¿Qué es el Salón Dorado? Dios. ¿Cómo fue? Tomando el Santo Daime, regresé a mi lugar y todo estaba perfecto. No había tiempo, no había espacio, todo estaba ok. ¿Cuál es el libro más interesante que has leído? Uy, muchos más interesantes. Ese que me hizo libre cuando estaba todo atado, Juan Salvador Gaviota. Wow. ¿Qué canción compartirías con nosotros?
canción. Lidia, una canción, pero yo compartiría algo que sí aprendí de los católicos, la verdad, lo mejor que tienen los católicos, el Padre Nuestro. Nunca pensé decir eso, ¿sabes? Wow. ¿Cuál es el lugar favorito del planeta para ti? Sintiopa. ¿Sin? Sintiopa. Sí. Sintiopa, el lugar del maíz. ¿Qué te dices a ti mismo cuando encuentras un obstáculo? Tengo muchos caminos. Veo el obstáculo con 360 grados. Entonces, como lo veo con 360 grados, digo, bueno, puedo ir por abajo, puedo ir por un lado, puedo ir por el otro, puedo ir por arriba. Pero cuando no hay ninguno de esos todos están bloqueados, no hago nada. Dejo que el tiempo lo decida. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío? El miedo. ¿Cuál ha sido tu mayor éxito? Entender a mis papás. ¿Tu mayor fracaso? No haberme atrevido a crear un gran consorcio. ¿De qué es aquello que más orgulloso te sientes? De ser Ángel Ochoa. Si tuvieras que elegir a 3 consejeros, vivos o muertos, a los que pedir consejo, ¿quiénes serían? Ennio, mi padrino Ennio. El abuelo Antonio. Rosalinda. ¿A dónde? Quisiera cambiar un poco lo del libro. Sí, por favor. Sí, es el mejor libro, pero el mejor libro que he leído es el libro de los milagros. ¿Cómo se llama ese libro? El curso de El milagros. curso de milagros. Curso. Eso me parece excepcional. Wow, gracias por compartirlo. Tengo las 2 anotaciones. ¿A quién me recomendarías entrevistar en un próximo podcast? Yo tengo muchos, muchos. Ahorita tienes uno aquí arriba. Ese cabrón vivió en el Amazonas. Se vino a México a tocar a Cancún porque es un músico extraordinario. Y le agarró la pandemia. Ya no pudo regresar a Brasil. Como es del Santo Daime, toca como Los Ángeles. Pues en el Daime, en la vida tenemos un concepto, no podemos dejar a ningún hermano solo. Entonces le dejamos este departamento y él hace toda la jardinería y atiende todo. Y se le paga por limpieza y allá vive arriba, en un super departamento. Qué bueno. Este es un hombre interesante por cómo toca, por su creación de la guitarra. Wow, eso lo podías hacer hoy. Wow. Tipo interesantísimo. Pero así, independientemente de que no esté aquí, te recomiendo al Tata Juvenal. Él es de
los concheros de los chichimecas de México es un curador excepcional. Él es verdaderamente de la raíz de los chichimecas. Gran brujo. También te recomendaría, más que no lo conozco bien, pero sí sé que hace un gran trabajo, con Aurelio Tepancali. Ese, mira, ese está grueso. A mí me da un poco de hueva, pero ¿sabes por qué? Porque está tal vez fuimos rivales de tribu, pero eso no significa que no lo reconozca. Interesante. ¿Qué le dirías a la gente que tiene miedo? Híjole. Ay, que ya somos muchos, o sea. Ay, yo les diría a la gente que tiene miedo que... ¿Sabes qué les diría? Te digo lo que le digo a mi hija. Te voy a decir lo que le digo a mi hija. Tengo miedo, pero soy valiente. Y doy fe de ello. Ángel, sí. ¿Cuál es el diario más conocido de todo México? El que yo leo se llama Reforma. ¿Y el más leído de todo México? Creo que es Reforma. Reforma. Universal. El Universal o Reforma. Universal mañana te llaman, hoy, esta anoche, y te dicen desde Universal: Ángel, queremos que mañana pongas el titular de la portada de Universal y que lo lea todo México. ¿Qué pondrías en ese mensaje? Pondría México, vamos juntos. Qué bonito. Ángel, ¿dónde te puede encontrar cualquier persona que quiera contactar contigo después de escuchar esta entrevista? ¿Email? Hacia el email, sí. Dáselo. ¿O en redes sociales? ¿O Email. ¿Email? Redes El email sociales tengo. Por el Super Rayo, ¿verdad, Marta? pondremos... Tengo un canal. Bueno, tu hermano es. Eso nunca te lo dije, ¿verdad? Ah. Tengo un canal que se llama Sí. Buenos días, Vietnam. ¿Ah, sí? Hola, mis hermanos, ¿cómo estamos? Un día estamos aquí otra vez en Mérida. Estoy aquí con un gran personaje que viene de la España, que me está enseñando muchas cosas bien interesantes de cómo se puede vivir viajando. Buenos días, Vietnam. ¿Se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama el canal? Buenos días, que Vietnam, el padrino. O también estoy en otro canal que se llama el Super Rayo, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Carlos Sexual. Canales de WhatsApp. O No, de de WhatsApp. sí. YouTube. De YouTube. Ah, ¿de YouTube? YouTube, ese que te digo es YouTube. Ah. Vale, pues compartiremos estos canales, que te agradecería que me los facilitaras, y luego el email, por si alguien quiere contactar con Ángel. Ángel, ¿algo que desees añadir para finalizar? Voy a fumar. Perfecto. No quiero añadir nada. Pues Ángel, ha sido un auténtico honor, privilegio y disfrute poder haber escuchado tu sabiduría práctica de la vida y haber comprobado que tal como decía el abuelito Antonio, eres un maestro de la vida. Gracias por cedernos este tiempo y por abrirte de esta forma ante todos nosotros. Fue fuerte, Marta. Uf. Híjole, fue súper fuerte. No pensé que fuera a ser fuerte. Wow. Chillé como becerro. Ya acabamos, ¿verdad? No, todavía. Ah, perdóname. Pero no pasa nada. Ok. Muchas gracias. Bueno, hermano, aquí estamos así, igual contigo, por si tú necesitas cualquier cosa en México.
Aquí tienes un aliado, tienes un amigo, tienes un compañero. Vendré a verte, seguro. Tienes un lugar donde quedarte. Fabuloso lugar. Tienes un lugar donde comer allá en el rancho que tenemos. Uf. Y algo que sí me gustaría agregar, ¿cómo no? Mis hermanos, nosotros estamos en este mundo para ayudar a los demás. Si no damos fuentes de empleo a los demás, esto no funciona. Tenemos que darle fuente de empleo a nuestros hermanos. Amén. Muchas gracias, Ángel Ochoa. El hombre sin miedo, con más miedo que he conocido. Me gusta. Gracias. Y gracias a ti por escuchar Disrupt Everything Podcast Series. Este es un maestro de verdad, Ángel Ochoa. Y aquí tienes mucho que poder trabajar, aplicar y, como bien decía Ángel, no pensar, actuar, vivir aquí y ahora. Este es el único tiempo que tenemos. Este es todo el tiempo que tenemos aquí en este momento. Así que vamos a ello. Si resuena contigo, comparte este podcast con alguien que pueda resonar como tú. Y si estás en iTunes, deja una reseña para seguir subiendo y seguir creciendo. Y esto es Disrupción. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.